Muchas gracias por aceptar esta invitación a conmemorar el Día Internacional de la Niña, que este año busca que las niñas, adolescentes y mujeres y jóvenes tengan acceso a la plataforma digital sin ser víctimas de violencia de género y así lograr que estén conectadas y seguras. Un especial saludo y agradecimiento a la señora Sista Rada, quien en el día de hoy le cederá el cargo a la niña Nirvana, quien a pesar de su corta edad sabe lo que quiere lograr y lo que tiene que hacer para alcanzar sus metas. Ella es una defensora de la igualdad de género y está comprometida a lograr que se cambien las normas nocivas de género que afectan la libertad y autonomía y los derechos de las niñas. Muchas gracias, Conce. Te doy la bienvenida, Sista. Es un placer estar aquí contigo, compartir este espacio y espero que sea muy aprovechado hoy. Bienvenida. Gracias. Antemano te doy un cordial saludo. Muchas bendiciones para tu vida y qué agradable sorpresa tenerte aquí en este espacio. Igual como directora de la Fundación Protect, te cedo mi cargo en este momento. Gracias, Sista. Entonces quería comenzar este conversatorio con una pequeña pregunta que me gustaría que me compartieras tu experiencia dentro de la fundación. ¿Cómo llegaste tú a ejercer ese rol tan importante dentro de una fundación tan importante y especialmente que se encarga de velar por los derechos de las niñas, jóvenes y adolescentes? Siempre digo que Dios nos coloca a nosotros en el lugar en que debemos estar, ¿cierto? Bueno, yo llegué a la Fundación Protect hace 10 años exactamente. Inicialmente trabajaba como investigadora de la fundación. Llegué, a medida que fue pasando el tiempo en la fundación, a medida que fueron viendo, digamos, la labor que yo iba realizando, pues llegué a tener el cargo de directora de la fundación. Una experiencia que ha sido para mí muy enriquecedora a nivel personal y profesional, porque he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas, personas que han llenado mi vida de mucho conocimiento y de mucho crecimiento. Trabajar con víctimas, yo diría que siempre es una oportunidad que le doy gracias a Dios de tenerla, porque en vez de yo enseñarles a estas personas cada día me enseñan más a mí. El valor de la resiliencia, el valor del trabajo, el valor del empuje, el valor de no quedarse con las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida, sino que siempre seguir adelante. Así es, Sista. Me complace saber que es una mujer quien ocupa ese cargo. Sista, quería hablarte de un tema muy importante, lo que es actualmente sobre la tecnología y el acceso que tenemos las niñas, jóvenes y adolescentes a esta herramienta. Entonces quería preguntarte de tu rol, o mejor dicho, desde la fundación, ¿qué rutas de atención más o menos encontramos ahí en cuanto al acceso a las niñas que han sido víctimas de violencia de género en medio de la tecnología, en el internet? Fíjate que aquí dentro de la Fundación Protect, nosotros tenemos, un proyecto que se llama Cyber Protect, es decir, protegiendo desde el ciberespacio. En este trabajo que estamos haciendo, nosotros llevamos a las diferentes instituciones educativas y sobre todo a toda la comunidad, llevamos la prevención en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. O sea, fíjate que es un tema bastante interesante y yo siempre digo que las tecnologías no son malas, sino que siempre nos brindan oportunidades y está dentro de nosotros qué tomamos de los diferentes aprendizajes que tenemos en la parte virtual. La Fundación Protect hace 4 años identificó las dificultades que se venían presentando en todos estos delitos acerca de la red, durante y mediante las redes sociales, y nos dimos el trabajo de trabajar, valga la redundancia, de trabajar en la prevención de las violencias sexuales a través de las redes sociales. El proyecto de Cyberprotect ha identificado que definitivamente tenemos que trabajar en esta educación
para las niñas, para los niños, para los adolescentes y también para los adultos, porque a veces también nos damos cuenta que los adultos también nos equivocamos al momento de utilizar las redes sociales. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? En esta capacitación hablamos de todo lo que tiene que ver con los delitos dentro de el espacio del Internet, y también la invitación que siempre nosotros hacemos a través de CiberProtect es precisamente que los ciudadanos seamos buenos ciudadanos digitales. Es básicamente, digamos, la invitación que nosotros siempre hacemos a través de CiberProtect. Señora Cita, y cuénteme un poco cómo se está trabajando de la fundación en las brechas que encontramos en el Internet, es decir, las niñas que no tienen acceso al Internet, ni siquiera a una herramienta tecnológica, ya sea celular, tablet o computador. ¿Cómo está trabajando la fundación en cuanto a ese tema? Vamos a las comunidades a brindar estas capacitaciones. Sabemos que, digamos, en Colombia, en Cartagena particularmente, tenemos la dificultad de que no todos los jóvenes tienen acceso a la Internet, ¿cierto? Entonces, presencialmente, nosotros vamos a dictar estas capacitaciones a las diferentes instituciones educativas. ¿Qué sucede ahora en la actualidad, en donde, digamos, esta pandemia nos ha dado un reto bastante grande? Trabajar con la prevención. Entonces estamos utilizando, digamos, todos estos espacios tecnológicos, todas estas plataformas que nos permiten brindar esta información. Pero lo que tú dices es muy cierto. Tenemos la dificultad en llegar a toda la población, y es precisamente por la dificultad que muchos jóvenes tienen el acceso al Internet. Fíjate que eso a veces se convierte en una fortaleza, pero también en una debilidad. Una fortaleza porque, digamos, todavía trabajamos en lo que es la lectura, los libros, digamos, en promocionar toda esta lectura que un poco se está perdiendo en los jóvenes, pero también es un gran reto para nosotros como fundación llegar también a través de, digamos, de las diferentes programas de sensibilización y de prevención también a todos los niños, para que cuando estos jóvenes tengan la oportunidad de tener acceso a estas tecnologías, ya tengan la información de cuáles son las páginas que deben evitar y cuáles son las situaciones a nivel virtual para precisamente convertirse en buenos ciudadanos digitales. Sí, está. Otra pregunta que tengo como mucha curiosidad: ¿cómo llega la fundación a niños y adolescentes que han sido abusados en el Internet o que han sido víctimas de violencia de género o bullying cibernético? ¿Cómo llega la fundación a esas niñas que callan, a esos niños que callan, a esos adolescentes que callan? ¿Cómo llegar a ellos a que hablen o denuncien ese tipo de violencia, si el silencio es un aliado justamente de ellas y ellos? Que sí, en eso tienes toda la razón, y sobre todo porque a veces el silencio en los adolescentes, digamos, es un silencio que a veces sentimos que no tenemos la oportunidad de que alguien nos escuche, y cuando caemos en estas dificultades pensamos que siempre es culpa nuestra, ¿cierto? Digamos que el primer pensamiento que tienen los jóvenes, los niños y los adolescentes, que es mi culpa, y esa culpabilidad muchas veces no les permiten conversar, ¿cierto? A través de nuestros canales de comunicaciones, a través de la página Facebook y también a través, digamos, de las líneas telefónicas que nosotros manejamos en la fundación, recibimos las llamadas. El reto que siempre tenemos es que permitir, digamos, con nuestra información, es que los jóvenes identifiquen que cuando somos víctimas no es nuestra culpa. Siempre hay una persona que se está aprovechando muchas veces de la ingenuidad que nosotros tenemos al facilitar la información, muchas veces que
porque también hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que las personas que utilizan estas redes sociales para captar la atención de un niño o de una niña o de un adolescente es precisamente porque crean perfiles falsos. Es decir, que muchas veces nosotros como jóvenes, y también puede suceder como adultos, creemos que del otro lado de la cámara estamos hablando con una persona que totalmente inofensiva, que nos está hablando de un tema particular, porque muchas veces damos información que a veces no es la mejor. Y en eso quiero hacer una invitación, y también sé que tú tienes ese liderazgo con muchos más jóvenes, es precisamente tener mucho cuidado y tener la certeza de con quién compartimos información. Y aquí hay algo que siempre debemos tener en cuenta, no es necesario en las redes sociales presentar mucha información de nosotros, porque a veces caemos en el error de dar información donde vivimos, donde estudiamos, con quién nos comunicamos, si vamos a tener una reunión familiar, la publicamos. Entonces, aquí, me permito dar estos tips para que lo tengamos en cuenta, y es que definitivamente tenemos que ser muy precavidos con la información que montamos en las redes sociales, porque una vez que nosotros tengamos la información y la publicamos, ya no es nuestra, ya no nos pertenece. Ya hay muchas personas que se pueden apropiar de esa información y muchas veces no lo hacen de la mejor forma, sino precisamente para cometer muchas veces estos delitos de los que estamos hablando, que se presentan en el ciberespacio. Entonces, Nirvana, espero haber respondido a tu pregunta. Sista, yo quiero hacerte otra pequeña pregunta, que sería, desde tu rol como directora de la fundación, ¿qué acciones estás tomando tú como mujer, como con los riesgos que tú sabes al entrar al internet, navegar en las redes sociales? ¿Qué acciones estás tomando para prevenir que las niñas y niños jóvenes y adolescentes sean abusados dentro de estas redes, de estas aplicaciones que son un arma de doble filo? Ok, bueno, Nirvana, recuerda que en este momento tú eres la directora. Yo no estoy en ese rol. Listo. Bueno, fíjate que es una labor bastante, ardua, estar todo el tiempo en este tema de la prevención de la violencia sexual a nivel personal, porque me has hecho la pregunta, como mujer, como directora, como profesional. A nivel, personal, pues yo tengo mucha precaución en que las publicaciones que hago nunca tengan la ubicación, ¿cierto? Prevenir de que no recuerdo en este momento cómo se llama, que la ubicación siempre tenemos la facilidad de darla, entonces siempre, y también tengo la precaución de que muchas veces, un ejemplo, si estoy de viaje en determinado sitio, yo hago las publicaciones cuando ya no estoy en ese lugar. Es la forma de que tengo siempre de prevenir. Siempre hago las publicaciones tiempo después de haber estado en esos lugares, ¿cierto? Eso a nivel personal. De hecho, a veces las redes sociales, pues no tengo el tiempo para estar publicando tanto ni posteando tanto, entonces, pero a nivel profesional y a nivel, de la Fundación Protec, también estamos siempre, dando a conocer estos diferentes tips, y a través de nuestro equipo profesionales que trabajan en la prevención de todo lo que tiene que ver con el ciberdelito, y desde el programa que nosotros tenemos en Ciberprotec, siempre estamos facilitando esa información y dictando las charlas a las comunidades. Quien nos llame a nosotros a brindar esta información, con el mayor de los gustos, estamos ahí para servirle. Pero bueno, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué estás haciendo tú también para prevenir todo el tema de que en algún momento no estés tan vulnerable en las redes sociales?
Hola, bueno, sí está. Lo que yo estoy haciendo como líder de mi comunidad, he decidido, con los protocolos de seguridad, obviamente, salir a las calles de mi comunidad y entregar infografías, donde está la información de cómo prevenir ser víctima de abuso o de violencia de género en las redes sociales. Entonces me he encargado de llevársela a las niñas que tanto no tienen acceso como las que sí tienen acceso, y a todos las adolescentes de mi comunidad, porque la desinformación allá con respecto a la tecnología es bastante baja por ser una zona rural. Entonces es difícil acceder al internet, por lo tanto me he dedicado a llevarle esa información que yo tengo para que ellas la conozcan y evitar este tipo de abusos que se presentan en las redes sociales. Entonces, ¿como qué tip me recomendarías tú? Pregunto a ti, ¿cómo manejas tú tu red social? A título personal, Nirvana. Listo. Usualmente, ¿qué haces? Bueno, yo en mis redes sociales aplico mucho lo que tú aplicas, publico mi foto después de haber estado en ese espacio, además de que mi cuenta, por ejemplo, en Facebook, que es la plataforma que más uso, no tienes acceso a mi información, de dónde soy, ni a mi edad, ni mi género. Entonces trato de evitar que conozcan mucha información sobre mí. Por lo general en las fotos no publico si son mis padres, mis vecinos, mis amigos quienes están conmigo. Entonces hago ese tipo de ejercicio, actualizo contraseña cada rato, pongo mis cuentas privadas, hago un análisis riguroso de quiénes me envían la solicitud y a quién se las voy a aceptar, y son muchas TIC que uso para especialmente Facebook porque es la plataforma que más uso. ¿Sí conoces a todas las personas que tienes agregadas en tu cuenta de Facebook? Bueno, en la que uso actualmente te puedo decir que del 100 el 90%, porque antes no tenía la información. Entonces he aplicado esta técnica a partir de que he tenido la información, porque en las comunidades a nosotros no nos informan de cómo usar la tecnología. Entonces al momento en que yo tengo la información, yo la comienzo a aplicar y me convierto en réplica de esa información dentro de mi comunidad para que las niñas sean precavidas, cuidadosas al momento de utilizar sus redes. Lo que interesante, fíjate, y así empezamos, o sea, empezamos por los hábitos que nosotros debemos tener en las redes sociales y seguramente cada vez, porque este es un trabajo que hacemos a nivel, digamos, de comunidades, a nivel de diferentes espacios, pero siempre tenemos que pensar en que primero nos tenemos que cuidar nosotros, a tener estos hábitos, porque seguramente que cuando podemos ser influencias en otras personas, seguramente van a copiar nuestros hábitos, ¿cierto? Y con estos comportamientos, yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes pueden ser inspiración, y tú en este momento, Nirvana, déjame felicitarte porque estás siendo inspiración para muchos jóvenes que tienen tu edad y dicen, yo también quiero ser líder, y qué interesante ser líder, pero bueno, yo te devuelvo ahora una pregunta. ¿Qué llegó a ti? ¿Qué te hizo convertirte en líder? O sea, ¿de dónde nació esa necesidad de trabajar por tu comunidad? Precisamente nació de la problemática que vivimos especialmente las niñas y adolescentes dentro de nuestra comunidad. Al ver las problemáticas que se presentaban a diario, los estereotipos, ver una comunidad machista, ver la inseguridad que hay en las niñas en las redes y adolescentes también. Entonces me motiva a trabajar por una mejor comunidad, porque mi comunidad sea un lugar agradable, que sea una comunidad igualatoria, tanto de condiciones como de oportunidades. Entonces me motiva muchísimo ver que las niñas que vienen detrás de mí puedan alzar su voz, puedan continuar con este proceso, y especialmente que nuestra comunidad sea un lugar bonito, agradable, igualatorio, donde nos sintamos libres y seguras. Y igualmente en el internet es uno de nuestras proyecciones ahora, convertir el internet seguro para las niñas y adolescentes de nuestra comunidad, como algunas veces lo ha hecho Fundación Plan, como por ejemplo la plataforma de Partisecha, que es un lugar demasiado seguro, diría yo, donde las niñas y adolescentes podemos expresarnos libremente y no correr ningún riesgo sobre violencia o abuso sexual en las redes, ni mucho menos
o a ser víctima de algún abuso en estas. Entonces me motiva muchísimo las niñas, los jóvenes, todo lo que conforma mi comunidad en general es mi inspiración para trabajar por ella. Y fíjate que tú, con esa posición que tienes de líder, seguramente también estás siendo inspiración para muchas personas que te están observando y que están observando tu comportamiento, ¿cierto? Porque a veces decimos queremos ser inspiración, pero tenemos que empezar porque nuestro comportamiento nos permita, digamos, empoderarnos de toda la información que está llegando. Y fíjate, tú has sido esta líder que ha recibido la información, pero hubieras podido tener la opción de decir, no, yo recibo la información y me quedo con ella. Tú has hecho que la información que tienes se pueda convertir en una réplica. Entonces, te felicito por eso, Nirvana, qué interesante. Bueno, aprovechando que tengo el cargo de directora de Fundación Protec, tengo conocimiento de una atención integral a las niñas y niños y adolescentes. Entonces me gustaría como reforzar un poquito más esa línea para que sea más fácil el acceso a las niñas y adolescentes a esta información, a esta línea, para que ellos se empoderen de esa información y puedan brindar su propia seguridad y su autoconocimiento sobre esta información, para que sean, como habías dicho, ciudadanos de bien, que actúen como bien en el internet y utilicen estas redes de una forma segura. Invitarlos a ser buenos ciudadanos digitales, ¿cierto? La pregunta que me estás haciendo es algunos tipsitos y cómo manejamos estas estrategias para que puedan llegar. Desde ya te hago primero la invitación, o que tú me hagas la invitación a mí, que la Fundación Protec pueda ir a dar estas charlas o podamos hacer estas charlas a nivel virtual acerca del proyecto CiberProtec, ¿cierto? Igual también, Nirvana, es importante tener en cuenta algo que siempre recalco mucho, es el autocuidado, ¿cierto? Eso es fundamental. Cuando nosotros tenemos autocuidado, podemos decir que también tenemos una alta autoestima, porque nos estamos cuidando nuestro templo que es sagrado, ¿cierto? Y también la información que podemos transmitir. Siempre la pregunta que nos debemos hacer cada vez que vamos a publicar algo ¿es importante que yo haga esta publicación? ¿Para qué es importante que yo haga esta publicación? Porque a veces también, digamos, apartándonos un poquito del tema, hablando de un tema de ciberprotección, de los delitos, a veces nos apartamos un poquito del tema de los delitos y también tenemos que pensar en que nuestras publicaciones tienen que hablar de la comunicación que nosotros podemos transmitir, porque a veces he visto en diferentes perfiles de adolescentes es que empezamos a utilizar un vocabulario que no es el adecuado, ¿cierto? Que muchas veces lo utilizamos para dar insultos y no para edificar. Entonces también desde este espacio quiero invitar a los jóvenes y, digamos, tú que eres la multiplicadora en tu comunidad, precisamente invitar a los jóvenes es que primero, antes de publicar, la pregunta sería, ¿es importante y va a edificar la información que yo estoy transmitiendo a través de mis redes sociales? Y si es necesario que la publique. Es como, digamos, el primer interrogante que tenemos que hacer cada vez que nosotros posteamos, replicamos información. Entonces, es importante si estamos edificando con esa información. Me gustaría trabajar mucho con respecto al empoderamiento digital. Que me refiero es empoderar a las niñas, jóvenes y adolescentes sobre este tema, sobre los cuidados, las ventajas, desventajas que tiene acceder al internet y sus diferentes plataformas. Entonces me parece muy importante el empoderamiento digital, porque de ahí va a depender la seguridad de nuestra familia, la seguridad personal, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Entonces considero que es un tema de mucha importancia,
que esa información se replique muchísimo y llegar a esas niñas que no tienen acceso a internet, llegar hasta ella y poder darle un empoderamiento digital, que se informe de una manera segura para evitar este tipo de abusos en redes. Yo te pregunto algo, Nirvana, que de pronto me puede permitir a mí también. Tú estás en este momento como directora de la Fundación Protect. ¿Qué se te ocurre en este momento si pudieras en este momento tomar una decisión? ¿Cuál sería la decisión que tú dijeras, como Fundación Protect quiero hacer esta actividad o quiero direccionar estas actividades para precisamente trabajar en este empoderamiento que ustedes como jóvenes necesitan y deben tener para no estar o no ser vulnerables ante los derechos? Bueno, yo desde el rol de directora de Fundación Protect tomaría la decisión de centrarme más en la cobertura, en cuánto puedo abarcar yo y hasta dónde puedo llegar yo. Entonces, trataría de ampliar más la cobertura, llegar a más niñas, como reforzar todo lo que ya tengo, pero que sea aún más amplio, que llegue más a las comunidades, a todas esas niñas que no tienen acceso al internet, para llegar justamente a ellas, para hacer el empoderamiento digital y darle esa seguridad, esa información que ellas necesitan. Entonces me centraría más en la parte de la cobertura. Hacer un trabajo arduo con todas las empresas de comunicaciones que tenemos aquí en el departamento en este momento. Ok. Gracias. Bueno, señora Sistas, si tiene alguna otra pregunta, alguna invitación a todos los jóvenes y adolescentes que nos están escuchando en este momento, ¿cuál sería su invitación? ¿Cuál sería su motivación? ¿Cuál es el mensaje que le envía a todas esas niñas que aunque no nos están viendo, usted sabe que de alguna forma va a hacer llegar ese mensaje? Entonces, ¿cuál sería su invitación, su mensaje a todas las niñas, jóvenes y adolescentes que están en redes? Dar ese mensaje, quisiera saber dónde te visionas tú dentro de 5 años, Nirvana. Listo, yo me visiono trabajando por la comunidad, por las niñas, por todos los jóvenes y adolescentes, pero obviamente me visiono con un grupo de trabajo más amplio, que seamos más luchando por esta situación, que seamos más quienes empoderemos a las niñas, que no solamente seamos dos, que seamos muchas y muchos, que se aplique mucho la solidaridad, que la igualdad ha avanzado más. Entonces el proyecto en 5 años, trabajando de forma segura con muchas niñas y jóvenes de las diferentes comunidades de mi país. Entonces me visiono trabajando muchísimo con niñas más empoderadas, más seguras, con niños trabajando por la igualdad de género. Entonces me visiono allá. Bueno, así va a ser, porque sobre todo ya lo tienes en tu mente y seguramente vas a tener la posibilidad de construir y de hacer realidad ese sueño que tienes. Bueno, mi invitación básicamente es: seamos buenos ciudadanos digitales. Siempre pensemos en que podemos hacer el bien en muchas comunidades a través de nuestro comportamiento, de nuestro empoderamiento, ¿cierto? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Cuando nosotros somos mujeres que tenemos la seguridad de que tenemos derechos y de que tenemos la posibilidad de pelear con ellos, y sobre todo el conocimiento de dónde tenemos que llegar, para dónde podemos, estos diferentes escenarios, diferentes instituciones que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Tenemos que tener en cuenta de que en Colombia hay muchas instituciones en donde trabajamos por todo el tema del empoderamiento, todo el tema de los derechos humanos, de los derechos de las niñas y de los niños. Y qué mejor escenario que para hacer la invitación es: necesitamos mujeres empoderadas, necesitamos niñas empoderadas y necesitamos nosotros como instituciones que trabajamos para garantizar esos derechos. Es precisamente que ustedes como jóvenes, el presente, el futuro de nuestra sociedad, precisamente
tengan la exigencia por parte de nosotros, porque a veces nosotros desde nuestro espacio podemos planear, digamos, mecanismos, recursos para llegar donde ustedes, pero a veces también necesitamos que ustedes tengan ese empoderamiento, así como lo tienes tú, Nirvana, y que exijan a las instituciones los derechos, la garantía de esos derechos. Que siempre se hagan escuchar de la mejor forma. De la mejor forma que nosotros podemos hacernos escuchar es precisamente solicitando que se hagan valer nuestros derechos. A veces, y toco un tema aquí, es que no es necesario utilizar la violencia para ser escuchados. No es necesario que nosotros tengamos que gritar, armar un desorden social para que seamos escuchados. Con la garantía de que tenemos unas legislaciones, tenemos una ley y de que a nivel nacional e internacional tenemos todas las garantías como mujeres, nos podemos hacer y podemos hacer que las demás personas reconozcan esos derechos que nosotros tenemos y que nosotras tenemos. Es básicamente la invitación es a empoderarnos inicialmente. Muchas gracias, Sista. Tu mensaje es claro, inspirador, como lo habías dicho. Motiva mucho a las niñas y adolescentes a luchar por esto, a que se informen, a que se empoderen. Entonces te doy las gracias por permitirme este espacio, conocer tu fundación y lo que hacen, cederme tu rol. Me sentí muy chévere, muy segura. Veo lo que has trabajado y lo que has logrado como mujer y te felicito mucho por tu trabajo. Gracias por brindarme el espacio y me voy con nuevas ideas innovadoras para trabajar en mi comunidad. Muchas gracias. Con nuestra información, ¿vale? Y nos tienes que venir a conocer personalmente ahora que pase todo el tema de la pandemia y todos los riesgos, te esperamos físicamente. Allá me vas a tener. Claro que sí. Claro que sí. Sista y Silvana, muchísimas gracias por este espacio que hoy permitieron que muchas niñas, mujeres y adolescentes se unan a esta gran campaña, el Día Internacional de la Niña, donde las voces de las niñas son reconocidas, donde las niñas pueden expresarse. Entonces, muchísimas gracias por permitir este espacio, Sista, que hoy Nirvana pudiera hacer su toma de poder y tomar el rol que tú tienes en tu institución. Muchísimas gracias todas dos, a Nirvana por ese compromiso, esa dedicación y siempre esa disposición para estar allí cuando Plan hace un llamado, y Nirvana siempre con su optimismo y su buena dedicación. Muchísimas gracias a las dos. Ok, bueno, gracias a ustedes de la Fundación Plan por la invitación y bueno, el Día de la Niña tiene que ser hoy y todos los días, porque todos los días tenemos que garantizar derechos. Así es, muchas gracias por el espacio, a todas las niñas adolescentes a empoderarse, a hacer valer sus derechos y a alzar su voz, porque sí se puede luchar por nuestros derechos. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Damos muchas gracias a la Fundación Prote y a Nirvana por este gran espacio de hoy que fue satisfactorio y muy enriquecedor.